Y vamos a arrancar, si se quiere, con la mesa política, con la intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fein. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Florencia? Un gusto. Bueno, gracias por estar. Ya después, dentro de un rato, le preguntaré por el tema de las elecciones o las PASO. Ahora ya hay planteada otra elección para octubre, pero me interesaba por ahí arrancar con una información que está caliente ahora de las últimas horas, tiene que ver con el transporte. Una, que ya se tomó una resolución, que es por lo menos por ahora no aumentar el boleto, y la otra tiene que ver con el transporte que se viene. Así es. En primer lugar, Florencia, nosotros hemos siempre propiciado el transporte público de pasajeros y hemos invertido muchísimo dinero. En el año el municipio aporta unos 400 millones de pesos para que el sistema funcione con fondo compensador, para sostener y mejorar sus empresas. ¿Son fondos propios? Fondos del municipio, absolutamente de los rosarinos, como me gusta decirlo a mí. Eso es más allá del subsidio nacional, 400 millones los rosarinos aportamos. Cuando uno dice tengo una multa en rojo, el municipio es recaudatorio, quiero decirle que esa multa en rojo va al fondo compensador del transporte, es decir, de pasar un semáforo en rojo. Es decir, nosotros con recursos a partir de algunas cuestiones como multas complejas, a partir de recursos que hemos ido incluyendo, tenemos un fondo compensador que hace que la tarifa no sea la que debería ser, sino menor de la que debería ser si no tuviéramos este aporte que hacemos. Y además también un aporte a nuestras empresas del Estado, la Movi ahora, la nueva empresa donde compramos 70 líneas nuevas, además la Q, la 122, la 115, realmente hemos hecho una inversión de 70 unidades nuevas. En ese marco, nosotros consideramos que para seguir propiciando el uso del transporte público, tengo una ordenanza que me faculta a cambiar, a actualizar el precio del boleto. La verdad que nos pareció que con todos los cambios tarifarios que ha existido, con la realidad económica que hoy tienen los ciudadanos, sostener por este año el valor del transporte nos obligará quizás a poner algo más de recurso, pero permitirá, como nos permitió en el último tiempo, aumentar pasajeros que lo utilizan, garantizar a aquel que no tiene la opción de ir en auto, tener un transporte que lo lleva a trabajar, a estudiar, bueno, que lo acerca a las distintas necesidades. Así que la decisión fue en septiembre, donde la ordenanza nos facultaba, dejarla en suspenso por este año. Queda claro que la discusión por la tarifa del transporte es una discusión política, porque también es una decisión política no aumentar. Sí, significa colocar recursos de otro lugar, pero bueno, es una decisión política poner 400 millones al sistema de transporte. En general las ciudades no subsidian al sistema de transporte. Yo he hablado, qué sé yo, con muchos intendentes que no aportan un subsidio. Rosario sí. ¿Ciudad de Córdoba tampoco? Ciudad de Córdoba muy poco. Nosotros, y tiene una tarifa mucho mayor, está por arriba de 12 pesos. Nosotros hemos decidido hace mucho, y esto ha sido aprobado por el Consejo Municipal, intentar tener una tarifa lo más accesible posible, porque sabemos la importancia que tiene el transporte público y hemos decidido destinar recursos que podrían ir para otra cosa, porque si nosotros en lugar de poner en el transporte 400 millones lo pusiéramos en otra cosa, obviamente que sería interesante, pero hemos elegido tener un transporte público adecuado. Y bueno, y en los días, porque esta semana vamos a adjudicar el nuevo sistema de transporte. El nuevo sistema también obliga a más recursos para poder tener un sistema nuevo, mucho más adecuado a las necesidades de la ciudad que hoy tenemos, con líneas principales, que son troncales, líneas barriales, líneas secundarias, con mayor número de flota que permite mejorar la frecuencia, algo que muchos vecinos nos solicitan. Algunos empresarios planteaban quién garantiza la tarifa con el nuevo sistema de transporte. Bueno, ¿por qué está esta pelea, no? Yo también quiero puntualizar que muchas veces los empresarios han sostenido, trabajamos a pérdida, digo, no hay empresarios que trabajen a pérdida. Más allá de que acá hay un sistema mixto, aparte que depende del Estado, pero empresarios que trabajen a pérdida no hay. Bueno, la tarifa es un tema que cuando no se aumenta se intenta compensar con otros mecanismos, por eso digo que tenemos un fondo compensador. ¿La Nación garantiza el tema del subsidio al gasoil? ¿Lo van retirando? Porque digamos también hay toda una política nacional que impacta de lleno en lo que es el transporte, hay una política nacional de quita de subsidios para distintas cosas, digo, ¿no? El tema del gas, el tema de la luz. Lo primero que ha hecho el gobierno nacional es congelar y no incorporar ni nuevas unidades, que nosotros hoy tenemos unidades sin subsidios, ni cuando ponemos mejoras que utilizan más gasoil, no la
incorpora y lo que ha hecho es, si bien en la primera instancia mejoró o continuó con los subsidios al interior, sigue una profunda inequidad y Capital Federal recibe casi el doble de subsidios que todo el interior. Así que esa ecuación se sostiene. Se sostiene. Y la verdad que no veo expectativas de que el gobierno nacional, que está retirando los subsidios, vaya a aumentar en el número de subsidios. Así que, bueno, será un tema a discutir, porque el interior, no digo Rosario, sino digo el interior, yo hablo con los intendentes, necesitamos un sistema de transporte de calidad y es injusto que el interior no tenga el mismo subsidio que tiene el AMBA, porque no es capital, es el Gran Buenos Aires. Es decir, que los colectivos, que cuando uno ve Buenos Aires ve cantidad, tiene por pasajero el doble de lo que tiene un pasajero en Rosario. Ese es un tema que no están dispuestos a discutir y nosotros queremos discutir. ¿Cuánto lobby puede hacer Rosario? ¿Cuánto lobby puede hacer Mendoza, Córdoba, Ciudad de Santa Fe? Teniendo en cuenta que no es la primera vez que se reclama. Digo, estos reclamos son históricos de más subsidios para el transporte. Vienen de gestiones anteriores, donde no estaba Cambiemos. ¿Y qué posibilidades hay de que se escuche algo? Bueno, yo creo que hay algo que no cambió, lamentablemente, con el gobierno anterior, que cuando nosotros queríamos hacer lobby por el transporte, el gobierno anterior a los intendentes amigos les ofrecía otros recursos para más obras, para otros temas, y eso impedía una discusión seria del transporte. En la primera reunión que nosotros tuvimos, el primer año de gestión del presidente Macri, sí tuvimos una buena reunión con intendentes, me acuerdo el de Córdoba, el de Santa Fe, yo misma estuve en la conferencia de prensa, pero ahora creo que se repite algo similar. Acá, como en el anterior, hay hijos y entenados, como decía mi mamá. Aquellos que pertenecen al gobierno nacional reciben mucho más recursos que aquellos que no pertenecemos a Cambiemos. Eso me parece que no cambió del gobierno anterior a este, si bien algunas cosas como vivienda nosotros recibimos más y en el gobierno anterior no recibimos ninguna, quiero aclararlo. Soy absolutamente crítica con el gobierno anterior. Rosario no tuvo obras, Rosario no tuvo inversión, Rosario no tuvo prácticamente vivienda y esto tuvo una decisión política discriminatoria con Rosario. Sí, sí. Yo creo que este gobierno... Sí, con discursos además que no se concretaron, digo, porque acá vino varias veces Néstor Kirchner anunciando, prometiendo, después la misma expresidenta Cristina, y nunca llegaron. Así es. Y aquellos que hoy se presentan como candidatos diciendo que vienen a defender Rosario y Santa Fe del gobierno anterior, yo le digo, tuvieron 12 años de oportunidad para defenderla y la verdad que se sacaban fotos con el ministro debido, pero no le reclamaban las obras que Rosario necesitaban. Así que yo quiero discutir que los que ayer no defendieron a Rosario no lo van a hacer hoy ni mañana. En cuanto al gobierno actual, la verdad que a nosotros nos impacta los recursos que quedan en Capital, nos impacta. Es cada vez que uno abre el diario hay una licitación nueva en Capital, hay recursos en Capital, los organismos internacionales dejan, cuando uno dice urbanizan la Villa 21, urbanizan la Villa, son recursos de organismos internacionales. Créditos que acá Rosario no logró. Créditos que todavía Rosario no tiene ninguno y que quedan en Capital Federal. Así que yo... Permítanme pensar que tenía mayor expectativa, si bien en vivienda hemos tenido un cambio, y hay algunas viviendas, casi 600 que tenemos con este gobierno, quiero también decirlo, porque no es todo bien ni todo mal, hay que decir, 600 viviendas con este gobierno cuando en el anterior no lo lográbamos. Ahora, eso no quita reconocer que cada 100 pesos que se van de Rosario del impuesto a la ganancia, uno vuelve para Rosario, es decir, no nos están regalando nada. Ese es el Plan Nacional de Vivienda por el que fuimos discriminados y hoy tenemos vivienda, pero cuando uno observa dónde van los recursos, claramente hay una decisión de que Capital, el Gran Buenos Aires, se quede con el grueso de los recursos. Y después hay una cuestión discrecional amiga, es decir, a los gobiernos más afines hay, bueno, otras puertas que se abren simplemente por ser afines. Yo lo digo con dolor, porque la verdad que una de las expectativas que como intendenta tenía con este nuevo gobierno era un mecanismo transparente de distribución de los recursos a todas las provincias y a todos los municipios. Y si bien Santa Fe ganó un juicio y ese dinero lo cobramos, yo simplemente no quiero y me alegro cada recurso que va, pero... me alegro porque todos los ciudadanos necesitan recursos, siento que
el no ser transparente en distribuir recursos, vuelve a caer en un tema de discrecionalidad. Y la discrecionalidad, Florencia, aquí en cualquier lugar, no es discriminar a esta intendente, es discriminar a ciudadanos de Rosario. Y no veo tampoco en los candidatos que dicen van a defender Rosario de este gobierno una lógica de reclamo en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que debemos exigir todos los rosarinos, defender Rosario. No importa el color político, pero del gobierno nacional que hoy concentra la gran cantidad de dinero, defender Rosario, como yo lo hago con el gobierno provincial, que es de mi signo político. La verdad que hoy que estamos haciendo Avenida San Martín, Rivarola, 27 de febrero, Francia, con el plan ABRE en todos los barrios, soy la primera en ir a plantearle al gobernador Lifchi la necesidad que tiene Rosario, pero me encuentro con un gobernador abierto, con nosotros, y vaya a ver, Florencia, con todas las localidades. Ese mecanismo transparente de sumar a las localidades afines y de las que son de signo político contrario es lo que uno espera en un país y en una república adecuadamente.